La millonaria Beatriz Vasconcelos se sentó en el sillón de cuero, con un aire de sofisticación que contrastaba con la simplicidad del consultorio. Su psicóloga, la doctora Elena Moura, una mujer de mediana edad con ojos cansados, ajustó sus gafas e inició la sesión. Entonces, Beatriz, ¿qué la trae aquí hoy?, preguntó Elena, con una voz suave y profesional. Beatriz suspiró profundamente antes de comenzar a hablar, sus ojos vagando por la habitación, como si buscara el coraje para desenterrar secretos guardados durante mucho tiempo. Mi vida ha sido una montaña rusa, comenzó Beatriz, con un leve temblor en su voz. Nací en un orfanato, fui adoptada por una familia rica y tuve todo lo que el dinero puede comprar, pero siempre sentí un vacío. Elena se inclinó ligeramente hacia adelante, demostrando interés genuino. Beatriz continuó, describiendo su infancia privilegiada pero emocionalmente desprovista. Siempre quise saber más sobre mis padres biológicos, dijo ella, sus ojos ahora fijos en los de Elena. Pero todos mis intentos de encontrarlos fueron en vano. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había trabajado con muchos pacientes a lo largo de los años, pero algo en la historia de Beatriz parecía diferente, tocando una cuerda familiar en su corazón. Eso debe haber sido muy difícil para usted, respondió Elena, tratando de mantener su voz firme. Beatriz asintió, una lágrima solitaria corriendo por su rostro perfectamente maquillado. La dificultad mayor fue siempre sentir que no pertenecía a ningún lugar, confesó. Mis padres adoptivos me dieron todo, pero el amor siempre parecía condicional. Beatriz habló sobre sus intentos de llenar el vacío a través del trabajo y las relaciones superficiales. Me lancé al mundo de los negocios, construí un imperio, dijo ella, con una mezcla de orgullo y tristeza. Pero cuanto más lograba, más sola me sentía. Elena tomaba notas en su cuaderno, pero su mente estaba a mil, tratando de descifrar qué había de tan familiar en la historia de Beatriz. ¿Y sus relaciones personales?, preguntó Elena. ¿Cómo se vieron afectadas por esta búsqueda incesante de algo más? Mis relaciones eran complicadas, admitió Beatriz, una sombra de dolor pasando por sus ojos. Me involucré con personas que solo veían mi dinero, no quien realmente era. Hizo una pausa, tomando un sorbo de agua. Así fue como comencé la terapia. Necesitaba entender por qué me sentía tan vacía. Elena sintió una punzada de empatía. La historia de Beatriz era una que conocía bien, no solo por su trabajo, sino por algo más profundo, algo enterrado en sus propias memorias. Beatriz describió una serie de eventos que la llevaron a buscar respuestas sobre su pasado. Contraté detectives privados, investigué archivos antiguos, dijo ella, la frustración evidente en su voz. Pero parecía que todas las pistas llevaban a callejones sin salida. Elena, ahora intrigada e inquieta, preguntó, ¿y nunca encontró ninguna información sobre sus padres biológicos? Beatriz negó con la cabeza, los ojos llenos de tristeza. Nada concreto. Solo fragmentos y suposiciones. Elena sintió un nudo en la garganta. Siempre había sido profesional, pero algo en esta sesión la estaba afectando profundamente. ¿Y cómo lidia con esa falta de respuestas?, preguntó, tratando de mantener la compostura. Beatriz respiró hondo antes de responder. Aprendí a vivir con la incertidumbre, dijo ella. Pero ahora, más que nunca, siento que necesito saber quién soy realmente. Elena notó un cambio en el tono de Beatriz, una determinación que no había percibido antes. En los últimos meses, encontré algo, dijo Beatriz, su voz baja y cargada de emoción. Un documento antiguo, un registro del orfanato donde me dejaron. Elena sintió su corazón acelerarse. ¿Qué decía ese documento?, preguntó, su curiosidad ahora incontrolable. Decía que mi madre me dejó allí cuando tenía solo unos días de vida, respondió Beatriz, sus palabras cargadas de dolor. Pero no tenía su nombre, solo una descripción vaga. Elena cerró los ojos por un momento, tratando de procesar la avalancha de emociones que la asaltaban. Beatriz continuó, describiendo el impacto que el descubrimiento tuvo sobre ella.
Me sentí traicionada, abandonada, confesó. Pero también sentí una necesidad aún mayor de encontrar a mi madre. Elena, luchando por mantener la calma, preguntó, ¿y cómo pretende continuar su búsqueda? Beatriz sonrió levemente, una expresión de esperanza en medio del dolor. No voy a rendirme, dijo con firmeza. Necesito saber la verdad, sin importar cuán dolorosa sea. Elena sintió una ola de empatía y miedo. Algo dentro de ella decía que esa verdad podría cambiarlo todo. El consultorio silencioso fue llenado por el suave sonido del reloj. Elena miró el reloj y se dio cuenta de que la sesión estaba llegando a su fin. Beatriz, nuestro tiempo se acaba por hoy, dijo, tratando de disimular la emoción en su voz. Pero quiero que sepa que estoy aquí para ayudarla en este viaje. Beatriz agradeció con una triste sonrisa. Gracias, doctora Elena. Esta es la primera vez que siento que alguien realmente entiende lo que estoy pasando. Mientras Beatriz salía, Elena se quedó sentada, absorta en pensamientos. Algo en esa historia resonaba profundamente con sus propias experiencias, y sabía que las próximas sesiones sacarían a la luz revelaciones impactantes. Cuando la puerta se cerró, Elena se quedó allí, reflexionando sobre las palabras de Beatriz. El nombre del orfanato, la descripción vaga de la madre. Todo eso despertaba recuerdos que había intentado olvidar. Y mientras se preparaba para la próxima sesión, una sensación incómoda crecía dentro de ella. La historia de Beatriz no era solo una coincidencia. Elena sentía que estaba a punto de descubrir un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. Respiró hondo, tratando de calmarse. Las próximas semanas serían desafiantes, y necesitaba estar preparada. Beatriz regresó al consultorio de Elena la semana siguiente, ansiosa por continuar su sesión. Tan pronto como se sentó, sus ojos brillaban con una intensidad renovada. Doctora Elena, traje algo que quizás ayude a entender mejor mi historia, dijo, sacando un sobre amarillento de su bolso. Elena tomó el sobre, sus manos ligeramente temblorosas, y lo abrió con cuidado. Dentro, había una copia del registro del orfanato y una foto antigua de un bebé. Este es el único documento que encontré sobre mi pasado, explicó Beatriz, observando atentamente las reacciones de Elena. Elena examinó el registro, notando la caligrafía desvaída y los detalles escasos. Beatriz, esto es una pieza importante del rompecabezas, dijo, tratando de mantener la calma. Dijiste que no había nombre de tu madre, solo una descripción, ¿puedes contarme más sobre eso? Beatriz asintió, inclinándose hacia adelante. La descripción decía que ella era joven, probablemente en sus 20 años, y que parecía muy nerviosa cuando me dejó allí, reveló Beatriz. Eso me hace pensar si estaba pasando por algún tipo de crisis. El corazón de Elena latía descompasadamente mientras escuchaba. La descripción sonaba inquietantemente familiar. ¿Y sobre tu padre? ¿Alguna mención de él?, preguntó Elena, su voz firme a pesar de la turbulencia interna. Beatriz negó con la cabeza. Ninguna mención, dijo ella, sus ojos fijos en los de Elena. Es como si nunca hubiera existido. Elena sintió un nudo en la garganta. La ausencia de información sobre el padre de Beatriz era un detalle que también conocía bien, algo que formaba parte de su propio pasado. Mientras Beatriz continuaba hablando, Elena comenzó a recordar eventos de su propio pasado que había enterrado. Doctora Elena, ¿por qué la vida es tan complicada?, preguntó Beatriz, su voz rompiendo el silencio. Elena la miró, sintiendo una conexión profunda e inexplicable. La vida es una serie de eventos inesperados, respondió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Y a veces, esos eventos nos llevan a descubrir cosas que nunca imaginamos. Beatriz sonrió, una sombra de esperanza en sus ojos. La sesión avanzó con Beatriz detallando sus descubrimientos recientes. Comencé a investigar más sobre el orfanato, dijo ella, y descubrí que cerró hace muchos años. Pero logré encontrar a una antigua empleada que recordaba vagamente mi historia. Elena se sorprendió.
¿Y qué dijo ella?, preguntó, su interés evidente. Mencionó que mi madre parecía desesperada, pero decidida a dejarme en un lugar seguro, respondió Beatriz. Dijo que mi madre repetía varias veces que lo hacía por mi bien. Elena sintió un peso en el pecho. Las palabras de Beatriz estaban trayendo a la superficie recuerdos dolorosos. ¿Y encontraste alguna pista sobre dónde podría estar tu madre ahora?, preguntó Elena, tratando de no mostrar su propia ansiedad. No, respondió Beatriz, desanimada. Es como si hubiera desaparecido sin dejar rastro. Elena hizo una pausa, respirando hondo. Beatriz, a veces las respuestas que buscamos están más cerca de lo que imaginamos, dijo suavemente. Beatriz la miró, intrigada. ¿Cómo así?, preguntó Beatriz, curiosa. Elena dudó un momento antes de responder. A veces, necesitamos mirar dentro de nosotros mismos para encontrar las respuestas, dijo, tratando de mantener la voz firme. Beatriz frunció el ceño, pensativa. ¿Crees que estoy buscando en los lugares equivocados?, preguntó. Elena negó con la cabeza. No necesariamente, respondió. Pero quizás hay memorias o sentimientos que aún no has explorado completamente. Beatriz reflexionó sobre esto, sus ojos fijándose en un punto distante. La sesión terminó con una sensación de incertidumbre en el aire. Beatriz salió del consultorio con la promesa de regresar la semana siguiente, mientras Elena se quedaba sola con sus pensamientos tumultuosos. Sabía que la próxima sesión traería revelaciones aún más profundas, y la idea de enfrentar su propio pasado la dejaba nerviosa. Elena pasó la noche revisitando viejos recuerdos, tratando de juntar las piezas de un rompecabezas que se estaba formando en su mente. Algo en la historia de Beatriz parecía tan dolorosamente familiar que no podía ignorarlo. La semana siguiente, Beatriz volvió, trayendo consigo un nuevo descubrimiento. Encontré una carta, dijo, entregándosela a Elena. Estaba entre los documentos del orfanato. Elena tomó la carta, sus manos temblando ligeramente. Al abrirla, sintió un escalofrío. La caligrafía era familiar, y las palabras escritas en ella confirmaban sus peores temores. La carta, fechada muchos años atrás, era una súplica desesperada de perdón de una joven madre que sentía que no tenía otra opción que abandonar a su bebé. Elena sintió una ola de emociones al leer la carta. Las palabras eran un espejo de su propio dolor, su propio arrepentimiento. Sabía que no podía seguir ocultando la verdad. Beatriz miró a Elena, esperando una reacción. «Doctora Elena, ¿qué dice esta carta?», preguntó, la ansiedad evidente en su voz. Elena respiró hondo, sintiendo una mezcla de miedo y alivio. «Beatriz, creo que es hora de que sepas la verdad», dijo lentamente. «Esta carta fue escrita por mí». Beatriz quedó en shock, las palabras de Elena resonando en su mente. Elena explicó todo, sus manos temblando mientras hablaba. «Era joven, estaba confundida, y tomé la decisión más difícil de mi vida», dijo, lágrimas corriendo por su rostro. Beatriz escuchó, atónita, mientras la verdad se desenvolvía frente a ella. «Soy tu madre», confesó Elena, el dolor en su voz palpable. Beatriz sintió una mezcla de emociones, ira, dolor, y un extraño sentimiento de alivio. La verdad finalmente estaba expuesta, y ambas sabían que a partir de ese momento, sus vidas cambiarían para siempre. El silencio en el consultorio era denso, casi palpable. Beatriz se quedó mirando a Elena, su mente corriendo a mil. «¿Estás diciendo que eres mi madre?», preguntó Beatriz, su voz cargada de incredulidad. Elena asintió lentamente, con lágrimas aún brillando en sus ojos. «Sí, Beatriz», respondió Elena con la voz entrecortada. «Soy tu madre biológica. La historia que contaste era mi historia también». Beatriz sintió el suelo desmoronarse bajo sus pies, intentando procesar la revelación que acababa de escuchar. «¿Por qué me abandonaste?». La voz de Beatriz era un susurro, llena de dolor y confusión. Elena respiró hondo,
tratando de encontrar las palabras adecuadas. Era joven y estaba sola, comenzó, con la voz temblorosa. No tenía apoyo, ni recursos. Pensé que estaba haciendo lo mejor para ti al dejarte en un lugar seguro. Beatriz sintió un torbellino de emociones. Parte de ella quería abrazar a Elena y otra parte quería gritar. ¿Nunca intentaste encontrarme?, preguntó Beatriz, su voz cargada de resentimiento. Lo intenté, muchas veces, respondió Elena, con voz baja. Pero cada vez que me acercaba, algo me lo impedía. Miedo, vergüenza, y la incertidumbre de cómo me recibirías. Beatriz miró a Elena, tratando de ver la verdad en sus ojos. Siempre te extrañé, incluso sin saber quién eras, dijo Beatriz, con palabras que resonaban con el dolor de años de abandono. Elena asintió, comprendiendo la profundidad del sufrimiento de Beatriz. Yo también te extrañaba, Beatriz. Todos los días. La tensión en el aire era casi insoportable. Elena decidió contar más sobre su pasado, con la esperanza de que Beatriz entendiera sus decisiones. Después de dejarte, mi vida se desmoronó, confesó Elena. Terminé en la calle por un tiempo, luché para sobrevivir. Pero eventualmente, logré levantarme y decidí convertirme en psicóloga para ayudar a otras personas. Beatriz escuchaba atentamente, tratando de conciliar la imagen de la mujer fuerte frente a ella con la joven desesperada que la abandonó. ¿Encontraste a tu padre adoptivo?, preguntó Elena, tratando de desviar el enfoque de sí misma. Sí, respondió Beatriz. Murió hace unos años, pero fue un buen padre para mí. Elena sintió una punzada de alivio al escuchar eso. Me alegra que hayas tenido a alguien, dijo. Siempre quise lo mejor para ti, aunque no pudiera estar presente. Beatriz asintió, absorbiendo las palabras de Elena. La revelación de su origen trajo más preguntas que respuestas. Elena decidió compartir algo que había estado guardando por mucho tiempo. Cuando te dejé en el orfanato, dejé un amuleto contigo. Era un regalo de mi madre, dijo Elena. ¿Todavía lo tienes? Beatriz frunció el ceño, tratando de recordar. Recuerdo un collar, dijo lentamente. Siempre pensé que era un regalo de mis padres adoptivos, pero nunca pregunté. Elena asintió. Ese collar era para ser un símbolo de que siempre estaría contigo, aunque a la distancia. Beatriz sintió lágrimas correr por su rostro. Nunca supe, dijo, con la voz quebrada. Nunca supe que te importaba tanto. Elena se acercó a Beatriz, dudando un momento antes de tocar su mano. Siempre me importaste, dijo suavemente. Solo quería que tuvieras una vida mejor de la que yo podía ofrecerte en ese momento. Beatriz miró a Elena, viendo la sinceridad en sus ojos. Por primera vez, comenzó a entender la profundidad del sacrificio de su madre. Ahora que sabemos la verdad, ¿a dónde vamos desde aquí?, preguntó Beatriz, con voz aún temblorosa. Elena respiró hondo, considerando la pregunta. Creo que necesitamos tiempo, dijo. Tiempo para procesar todo esto, y quizás, algún día, construir una relación. Beatriz asintió, comprendiendo la sabiduría en las palabras de Elena. Yo también necesito tiempo, dijo. Pero quiero intentarlo. Elena sonrió, con una mezcla de esperanza y miedo en sus ojos. Mientras las dos mujeres se despedían, había una sensación de renovación en el aire. La verdad finalmente había sido revelada, y aunque dolorosa, ofrecía una nueva oportunidad de conexión. Vamos a dar un paso a la vez, dijo Elena. Y ver a dónde nos lleva esto. Beatriz estuvo de acuerdo, sintiendo un peso salir de sus hombros. Gracias, doctora Elena, dijo, y luego, con una sonrisa tímida, añadió, gracias, mamá. Elena sintió una oleada de emoción al escuchar la palabra que tanto anhelaba. De nada, hija, respondió suavemente. Mientras Beatriz salía del consultorio, Elena se quedó sentada, reflexionando sobre el camino que les esperaba.
Ambas sabían que el camino por delante sería difícil, lleno de altos y bajos, pero estaban decididas a enfrentarlo juntas. La verdad, por más dolorosa que fuera, tenía el poder de sanar. Y, con esta nueva perspectiva, Elena sintió una chispa de esperanza florecer en su corazón. La vida, con todas sus complicaciones y desafíos, ofrecía una nueva oportunidad de redención y reconciliación. Las semanas que siguieron fueron intensas para Beatriz y Elena. Ambas se esforzaron por mantener la normalidad mientras procesaban las revelaciones chocantes. En cada sesión, Elena y Beatriz desvelaban más fragmentos del pasado, tratando de construir un puente sobre años de dolor y separación. «Siento como si estuviera redescubriendo una parte de mí misma», dijo Beatriz durante una sesión. Elena asintió, comprendiendo profundamente. «Estamos redescubriéndonos juntas», respondió ella, con una sonrisa triste. Beatriz comenzó a frecuentar el consultorio fuera del horario de las sesiones para conversar con Elena, tratando de recuperar el tiempo perdido. «¿Tienes alguna foto de cuando era bebé?», preguntó Beatriz un día, la curiosidad evidente en sus ojos. Elena sacó una vieja caja de zapatos de su armario. «Tengo algunas», dijo, abriendo la caja y revelando fotos amarillentas por el tiempo. Beatriz tomó una foto y sus ojos se llenaron de lágrimas al ver la imagen de una joven Elena sosteniendo a un bebé. «Nunca pensé que vería esto», dijo Beatriz, la emoción quebrando su voz. Elena sostuvo su mano, sintiendo el dolor de su hija. «Guardaba estas fotos como un recordatorio de que siempre estarías en mi corazón», explicó Elena, los ojos empañados. Beatriz pasó los dedos por las fotos, absorbiendo cada detalle. «Eras tan joven», murmuró. «La vida no fue fácil para ninguna de nosotras», respondió Elena, con un suspiro. Se quedaron en silencio, compartiendo un momento de comprensión mutua. Un día, Beatriz decidió visitar el orfanato donde pasó sus primeros años. «Quiero ver el lugar donde comenzó mi vida», dijo a Elena. Elena estuvo de acuerdo, a pesar de la aprensión que sentía. Llegaron al orfanato, ahora en ruinas, y comenzaron a explorar. «Aquí fue donde nos despedimos», dijo Elena, mirando alrededor. Beatriz observó el lugar con ojos críticos, tratando de imaginar cómo fue para su madre dejarla allí. «Debió ser horrible para ti», dijo, sintiendo un nuevo respeto por Elena. Mientras exploraban el orfanato, Beatriz encontró una sala cerrada. «¿Qué habrá aquí dentro?», preguntó, tratando de abrir la puerta. Elena recordó vagamente esa sala, pero no sabía qué encontrarían. Lograron abrir la puerta con la ayuda de un guardia local y entraron. La sala estaba llena de archivos antiguos y objetos olvidados. «Tal vez encontremos algo útil aquí», dijo Beatriz, comenzando a buscar. Elena miró a su alrededor, sintiendo una extraña familiaridad en el ambiente. Entre los papeles polvorientos, Beatriz encontró un diario antiguo. «Esto parece interesante», dijo, abriendo el diario con cuidado. Las páginas estaban llenas de notas sobre los bebés y niños que pasaron por el orfanato. «Quizás encontremos algo sobre ti aquí», sugirió Elena, ayudando a hojear las páginas. Beatriz leyó las entradas con atención, hasta que una página específica llamó su atención. «Aquí está», exclamó. El diario contenía detalles sobre su llegada al orfanato, incluyendo una descripción más detallada de su madre. «Aquí dice que mi madre parecía enferma cuando me dejó», dijo Beatriz, leyendo en voz alta. Elena frunció el ceño, tratando de recordar. «¿Enferma?», repitió, sorprendida. «Yo no estaba enferma», Beatriz miró a Elena, confundida. «Entonces, ¿por qué escribirían eso?», preguntó. Elena negó con la cabeza, perpleja. «No lo sé», admitió. «Tal vez deberíamos investigar más sobre quién escribió esto». Beatriz estuvo de acuerdo, sintiendo que había más secretos por descubrir. De regreso al consultorio, Elena comenzó a investigar la historia del orfanato y de los empleados que trabajaron allí. «Necesitamos descubrir quién hizo estas anotaciones», dijo, determinada. Beatriz ayudó en la investigación,
y juntas descubrieron que la responsable de las anotaciones era una enfermera llamada María. Tal vez ella pueda darnos algunas respuestas, sugirió Beatriz. Elena estuvo de acuerdo y decidió ponerse en contacto con María. Concertaron una visita para hablar con la enfermera jubilada. María las recibió en su modesta casa, sorprendida por la visita. ¿Qué las trae aquí?, preguntó, curiosa. Elena explicó la situación y mostró el diario. ¿Recuerda haber hecho estas anotaciones?, preguntó. María examinó el diario y asintió. Sí, lo recuerdo vagamente, dijo. Su madre estaba realmente enferma cuando la dejó. Elena se quedó impactada. Pero yo no estaba enferma, insistió. María la miró, confundida. Tal vez no lo sabía, dijo. Pero había rumores de que estaba involucrada con personas peligrosas en esa época. Elena se quedó pálida. ¿Personas peligrosas?, repitió, incrédula. María asintió. Sí, había rumores de que estaba huyendo de alguien, explicó. Beatriz miró a Elena, sorprendida. Nunca mencionaste eso, dijo. Elena negó con la cabeza, tratando de recordar. Estaba tan enfocada en protegerte que no me di cuenta de los riesgos que corría, dijo Elena, sintiéndose mareada con la revelación. La verdad sobre su pasado se estaba desvelando de maneras inesperadas. María continuó contando lo que sabía. Había una organización criminal involucrada, pero nunca supe los detalles, dijo. Elena sintió una oleada de pánico. ¿Será que todavía estamos en peligro?, preguntó, mirando a Beatriz. María se encogió de hombros. No puedo decirlo, respondió. Pero deberían tener cuidado. Elena y Beatriz salieron de la casa de María, sintiendo el peso de la nueva información. Necesitamos descubrir más sobre esa organización, dijo Beatriz, determinada. Solo así podremos protegernos. Mientras volvían al consultorio, Elena no podía dejar de pensar en las palabras de María. Nunca supe que estábamos en tanto peligro, dijo, preocupada. Beatriz sostuvo la mano de Elena, ofreciendo consuelo. Descubriremos todo, prometió. Juntas. Elena asintió, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Sabían que el camino por delante sería difícil, pero estaban dispuestas a enfrentar cualquier cosa. La verdad, por más dolorosa y peligrosa que fuera, era el único camino hacia la redención y la paz que ambas buscaban. Los días siguientes fueron de intensa investigación. Beatriz y Elena se sumergieron en los archivos antiguos, tratando de descubrir más sobre la organización mencionada por María. Creo que estamos cerca de algo, dijo Beatriz, mientras hojeaba una pila de documentos. Elena, a su lado, sentía una mezcla de emoción y temor. Debemos tener cuidado, advirtió Elena. Si esta organización todavía existe, puede ser peligroso hurgar en el pasado. Beatriz asintió, consciente de los riesgos, pero determinada a seguir adelante. Una noche, mientras analizaban los documentos, Beatriz encontró una pista significativa. Mira esto, dijo, mostrando un artículo de periódico antiguo a Elena. Parece que hubo una serie de desapariciones ligadas a esta organización. Elena leyó el artículo, sintiendo un escalofrío. Estas desapariciones coinciden con el periodo en que te dejé en el orfanato, dijo ella, con la voz temblorosa. Beatriz frunció el ceño. ¿Crees que te estaban siguiendo?, preguntó. Elena no estaba segura, pero la posibilidad la asustaba. Decidieron visitar al periodista que escribió el artículo, con la esperanza de obtener más información. Él puede tener detalles que no se publicaron, sugirió Beatriz. Elena estuvo de acuerdo, y al día siguiente, fueron a la casa del periodista retirado, Carlos. Carlos las recibió con una expresión de curiosidad. ¿Qué puedo hacer por ustedes?, preguntó. Beatriz explicó la situación y mostró el artículo. ¿Recuerda estos casos?, preguntó. Carlos asintió, pareciendo pensativo.
Sí, fueron tiempos oscuros, dijo. Carlos reveló que la organización era conocida como La Mano Negra, un grupo involucrado en tráfico de personas y actividades criminales. Eran extremadamente peligrosos, dijo Carlos, con la voz cargada de seriedad. Cualquiera que se acercara demasiado desaparecía. Elena sintió un frío en la espalda. ¿Crees que todavía están activos?, preguntó. Carlos negó con la cabeza. Es difícil decirlo, respondió. Pero grupos como este rara vez desaparecen por completo. Beatriz y Elena intercambiaron una mirada preocupada. Al salir de la casa de Carlos, Beatriz recibió una llamada de un número desconocido. Hola, dijo, respondiendo al teléfono. Del otro lado de la línea, una voz ronca susurró: dejen de investigar o se arrepentirán. Beatriz sintió que su corazón se aceleraba. ¿Quién eres?, preguntó, pero la llamada se cortó abruptamente. Elena miró a Beatriz, alarmada. ¿Qué pasó?, preguntó. Beatriz contó sobre la llamada, y Elena sintió un pánico creciente. Nos están siguiendo, dijo, mirando a su alrededor nerviosamente. Decidieron ir a la policía, pero la respuesta fue desalentadora. Sin pruebas concretas, no podemos hacer mucho, dijo el detective a cargo. Beatriz y Elena salieron de la comisaría, sintiéndose desamparadas. Necesitamos encontrar una manera de protegernos, dijo Beatriz, determinada. Elena estuvo de acuerdo, pero estaba claro que tendrían que ser cuidadosas. Seamos discretas y continuemos la investigación por nuestra cuenta, sugirió Elena. Beatriz asintió, consciente de los riesgos, pero incapaz de renunciar ahora. De vuelta en el consultorio, Elena decidió compartir más sobre su pasado. Me involucré con personas equivocadas en la época en que te dejé en el orfanato, confesó Elena, con la voz cargada de arrepentimiento. Estaba desesperada y tomé malas decisiones. Beatriz escuchó atentamente, sintiendo una nueva ola de empatía por su madre. ¿Qué pasó después de que me dejaste?, preguntó. Elena respiró hondo. Fui amenazada, perseguida, y tuve que esconderme por un tiempo, explicó. Mientras continuaban la conversación, Elena recordó un nombre crucial. Había un hombre, Miguel, que parecía ser su líder, dijo. Beatriz anotó el nombre, decidida a encontrar más información sobre él. Necesitamos descubrir dónde está ahora, dijo Beatriz. Elena estuvo de acuerdo, pero sentía una inquietud creciente. ¿Y si todavía está activo?, preguntó. Beatriz miró a Elena, determinada. Necesitamos saber la verdad, pase lo que pase, afirmó. La investigación sobre Miguel las llevó a un viejo almacén abandonado. Aquí es donde solía operar, dijo Elena, mientras exploraban el lugar. Encontraron pistas que indicaban que el almacén todavía se usaba ocasionalmente. Debemos ser cuidadosas, dijo Beatriz, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Mientras investigaban, escucharon pasos y voces. Alguien viene, susurró Elena. Se escondieron detrás de algunas cajas, tratando de no hacer ruido. Desde su escondite, vieron a dos hombres conversando. Miguel dijo que necesitamos aumentar la seguridad, dijo uno de ellos. Beatriz y Elena intercambiaron una mirada alarmada. Todavía está activo, susurró Beatriz. Decidieron salir silenciosamente del almacén antes de ser descubiertas. Necesitamos un plan, dijo Elena, mientras volvían al coche. Beatriz estuvo de acuerdo, pero estaba claro que las cosas se estaban volviendo peligrosas. Sigamos investigando, pero con más cautela, sugirió Beatriz. Al llegar a casa, Beatriz encontró un sobre anónimo en la puerta. ¿Qué es esto?, preguntó Elena, preocupada. Beatriz abrió el sobre y encontró una foto de ella y Elena juntas, tomada recientemente. ¿Saben dónde estamos?, dijo Beatriz, sintiendo un escalofrío. En el sobre, había una nota con una advertencia: esto es solo el comienzo. Elena y Beatriz se dieron cuenta de que estaban en grave peligro,
pero también sabían que no podían dar marcha atrás. La verdad estaba al acecho, y enfrentarse a ella era la única opción que les quedaba. Beatriz y Elena sabían que el peligro era inminente, pero estaban decididas a no retroceder. «Debemos prepararnos para lo peor», dijo Elena, su voz firme a pesar del evidente miedo en sus ojos. Beatriz estuvo de acuerdo, sintiendo la gravedad de la situación. Decidieron reunir toda la información que tenían y buscar ayuda de alguien que pudiera protegerlas. «Vamos a encontrar a un detective privado», sugirió Beatriz. Elena asintió, esperando que eso fuera suficiente para mantenerlas a salvo mientras continuaban la investigación. Encontraron a un detective renombrado llamado Julio, quien aceptó ayudarlas. «Se han metido en una situación peligrosa», dijo después de escuchar la historia. «Pero haré todo lo posible por descubrir más sobre Miguel y su organización». Beatriz y Elena se sintieron aliviadas por finalmente tener algo de apoyo. «Necesitamos respuestas», dijo Beatriz. Julio prometió hacer todo lo posible para encontrar a Miguel y desmantelar la organización. «Estén atentas y avísenme de cualquier cosa sospechosa», recomendó. Mientras Julio investigaba, Beatriz y Elena intentaban retomar sus rutinas normales, pero la tensión era palpable. Cada ruido extraño, cada rostro desconocido en la multitud, era una amenaza potencial. «No podemos vivir así para siempre», dijo Beatriz, exasperada. Elena estuvo de acuerdo, sintiéndose igualmente sofocada. Un día, Julio llamó con una actualización. «Encontré una pista importante», dijo. «Necesitamos reunirnos en persona». Concertaron una cita en un café discreto. Al reunirse con Julio, reveló que había descubierto el paradero de Miguel. «Está escondido en una casa segura en las afueras de la ciudad», informó Julio. «Necesitamos un plan para confrontarlo y obtener las respuestas que buscan». Beatriz y Elena sabían que esa sería su oportunidad de finalmente cerrar ese doloroso capítulo de sus vidas. «Estamos listas», dijo Beatriz, decidida. Julio comenzó a delinear un plan detallado para capturar a Miguel sin alertarlo. La noche del enfrentamiento, la tensión era insoportable. Beatriz, Elena y Julio esperaron en las sombras mientras observaban la casa segura de Miguel. «Entraremos en cuanto esté solo», susurró Julio. El tiempo parecía arrastrarse hasta que finalmente vieron a Miguel entrar en la casa, solo. «Ahora», dijo Julio. Avanzaron silenciosamente, entrando en la casa con cautela. Miguel, tomado por sorpresa, intentó reaccionar, pero Julio lo dominó rápidamente. «¿Quiénes son ustedes?», gritó Miguel, luchando. «Estamos aquí por las respuestas», dijo Beatriz, con voz firme. Elena, a su lado, observaba con una mezcla de ira y miedo. «Queremos saber por qué estabas detrás de nosotras», agregó Elena. Miguel rió, una risa fría y sin humor. «No tienen idea de con quién están tratando», dijo. «Pero les contaré todo. No tienen idea de lo que han desatado». Beatriz y Elena se miraron, preparadas para escuchar la verdad. Miguel comenzó a revelar la compleja red de crímenes de la organización. Miguel confesó que la organización tenía ramificaciones en diversas áreas, incluyendo tráfico de personas y extorsión. «Tú, Elena, eras un objetivo porque te involucraste con la persona equivocada», explicó Miguel. «Pero cuando desapareciste, pensamos que habías muerto. Entonces encontramos a Beatriz, y pensamos que podíamos usarla para vengarnos». Beatriz sintió un escalofrío. «¿Entonces todo esto era por venganza?», preguntó, incrédula. Miguel asintió. «Eres solo una pieza en nuestro juego», dijo cruelmente. La revelación sorprendió a Beatriz y Elena. «Esto debe terminar», dijo Elena, con determinación renovada. Julio llamó a la policía, que llegó rápidamente para arrestar a Miguel. Mientras lo llevaban, Miguel miró a Elena con una sonrisa siniestra. «Esto aún no ha terminado», amenazó. Beatriz y Elena sabían que el peligro no estaba completamente alejado, pero sintieron alivio al ver a Miguel esposado. Finalmente,
Podemos comenzar a sanar, dijo Beatriz, abrazando a Elena. En los días que siguieron, Beatriz y Elena intentaron volver a la normalidad, pero sabían que la amenaza aún se cernía sobre ellas. Decidieron mantener contacto constante con Julio y la policía, asegurándose de estar siempre protegidas. Enfrentaremos esto juntas, dijo Elena, tomando la mano de Beatriz. Beatriz sonrió, sintiéndose más fuerte al lado de su madre. Estamos más fuertes que nunca, concordó. Ambas sabían que aún tenían un largo camino por delante, pero estaban listas para enfrentar cualquier desafío. Con Miguel detenido, la investigación continuó. Julio y la policía trabajaron para desmantelar por completo la organización. Esto llevará tiempo, dijo Julio, pero estamos en el camino correcto. Beatriz y Elena se involucraron en la investigación, proporcionando cualquier información que pudieran recordar. Cada día traía un nuevo descubrimiento, una nueva pieza del rompecabezas que ayudaba a desmantelar la red criminal. Lo lograremos, dijo Beatriz, confiada. Elena asintió, sintiendo la misma determinación. A medida que la red se desmoronaba, Beatriz y Elena comenzaron a reconstruir sus vidas. Decidieron mudarse a un nuevo lugar, lejos de los recuerdos dolorosos. Un nuevo comienzo, dijo Beatriz, mirando la nueva casa. Elena sonrió. Sí, un nuevo comienzo, concordó. Mientras desempacaban sus cosas, encontraron el antiguo amuleto que Elena había dejado con Beatriz en el orfanato. Esto nos trajo de vuelta, dijo Beatriz, sosteniendo el amuleto. Elena abrazó a su hija, sintiéndose finalmente en paz. Finalmente, madre e hija consiguieron un sentido de normalidad. Las sombras del pasado aún estaban presentes, pero ya no controlaban sus vidas. Lo que importa es que estamos juntas, dijo Elena. Beatriz sonrió, sintiendo una felicidad que nunca había experimentado antes. Sí, y siempre lo estaremos, respondió. La verdad había sido revelada, y a pesar de los desafíos, Beatriz y Elena estaban listas para enfrentar el futuro juntas. El camino había sido largo y doloroso, pero sabían que el amor y la determinación las habían llevado hasta allí. Si tú también te emocionaste con esta historia, dale me gusta y comparte este video para que este mensaje llegue a más personas. Deja también tu comentario y suscríbete a nuestro canal. Este pequeño gesto nos ayuda mucho a traer nuevas historias emocionantes todos los días. Muchas gracias.